Hola, aquí el doctor Alberto San Agustín para hablar de suplementos que nos ayudan a mejorar nuestra memoria, concentración, inteligencia, nuestra creatividad, es decir, que tienen efectos nootrópicos y que tienen una base científica de su efectividad. Los ácidos grasos omega 3 son de los más utilizados como suplementos para aumentar las capacidades mentales, concretamente el DHA y el EPA, que son nutrientes esenciales para la salud cerebral. De hecho, el DHA es fundamental para formar las estructuras de las membranas de las neuronas. El tema es que estos omega 3 los podemos obtener de la comida, pero muchas personas los utilizan en forma de suplementación. Pero ¿cuáles son los beneficios respaldados por la ciencia? Los beneficios más estudiados de los omega 3 a nivel cerebral, otra cuestión son los beneficios cardiovasculares, pero a nivel cerebral son la mejoría en la memoria y la velocidad de procesamiento de la información en el cerebro, la neuroprotección del envejecimiento, es decir, una ralentización de las pérdidas que se producen cognitivas o mentales conforme avanza la edad. También una ayuda en el TDAH, es decir, en trastorno no por déficit de atención y hiperactividad. Se ha visto que había mejorías como complemento a los otros tratamientos y también mejorías del estado de ánimo, es decir, en depresiones leves y moderadas. Pero en este caso también sería un complemento a los tratamientos. Aquí lo que hay que decir es que estas mejorías dependen de la persona y de su estado de salud previo. Normalmente los beneficios se observan más claramente en personas que tienen una deficiencia de estos omega 3 o que tienen un deterioro leve o tienen un mayor riesgo cognitivo, no tanto en personas sanas, normales o que consumen omega 3 en la alimentación de forma habitual. ¿Cómo actúan en el cerebro estos omega 3? Por una parte, mejoran la fluidez de las membranas y la comunicación entre las neuronas, sobre todo la DHA, que es importante para la formación de las estructuras de las membranas de estas neuronas. En segundo lugar, tiene un efecto antiinflamatorio, sobre todo la EPA, que al reducir la inflamación disminuye o ralentiza estos procesos de envejecimiento y también ayuda en enfermedades neurológicas que están relacionadas con la inflamación cerebral. También promueve lo que llaman plasticidad cerebral o plasticidad neurológica, que quiere decir la formación de nuevas conexiones entre neuronas, incluso la neurogénesis, formación de nuevas neuronas. Y también mejoran el flujo cerebral y esto hace que llegue más sangre al cerebro con oxígeno y nutrientes. ¿Cuáles son las dosis de suplementos de omega 3 que se recomiendan para la salud cerebral y qué precauciones debemos tener? En general, lo que se recomienda como dosis mínima para ver un efecto es entre 250 y 500 miligramos al día de cada, es decir, de DHA y de EPA sumados. En total serían entre 500 y 1000 miligramos al día de omega 3 en total. El problema y la precaución que hay que tener es que los estudios están demostrando que a partir de 1 gramo al día aumenta el riesgo de fibrilación auricular. Es decir, que si tienes más de 65 años o tienes problemas cardiovasculares, siempre con supervisión médica. Y sobre todo a partir de dosis altas, sobre todo de 3 gramos al día, aumentaría también el riesgo de sangrados, sobre todo si tomas anticoagulantes. Es decir, que en general lo recomendable, si se toman estos suplementos, sobre todo a dosis ya un poco altas, lo mejor sería hacerlo con supervisión médica. ¿Cuánto tiempo se tarda en ver el efecto? Normalmente en 1 o 3 meses hay cambios ya en las membranas celulares, pero sobre todo el efecto a nivel cognitivo, a nivel de lo que nos interesa, se vería a partir de los 3 meses, 6 meses de consumo diario. Si lo que buscas es un efecto prolongado, efecto neuroprotector por el tema de la vejez o a largo plazo, los efectos se verán usándolo durante más tiempo. Sería un tratamiento crónico, pero con supervisión médica. ¿Qué efectos secundarios pueden tener estos suplementos de omega 3? En primer lugar, lo más frecuente es el sabor a pescado o eructos con olor a pescado, que esto puede ser muy desagradable. Y también hay personas que se quejan de un malestar digestivo leve, incluso con náuseas o con diarrea. Hay algunos casos de alergia a pescado,
y en este caso hay que buscar suplementos de origen vegetal, como por ejemplo las microalgas, que es lo que se recomendaría a personas que son veganas. Después están los riesgos a dosis altas, a partir de 1 gramo, de fibrilación auricular, que ya he comentado que sobre todo en personas predispuestas hay que ir con cuidado y hay que hacer una supervisión médica. También los riesgos de sangrado a dosis altas, pero sobre todo en personas que están tomando anticoagulantes, habría que ir con cuidado, y también habría que suspenderlo unas 2 semanas antes de una cirugía si es importante, porque hay un posible mayor riesgo de sangrado. En general, habrá que ir con precaución en personas que tengan más de 65 años o que tengan problemas o riesgos cardiovasculares. Cuantas más enfermedades tengas, pues más cuidado debes tener con los suplementos y con los medicamentos en general. ¿Qué es mejor, obtener los omega 3 de la alimentación o de la suplementación? Pues siempre es mejor que sea de la alimentación, es decir, de una dieta balanceada, equilibrada, más que de la suplementación, a no ser que tengas una necesidad específica. ¿Cuáles son las fuentes naturales? Los pescados grasos, pescados azules como la sardina, la caballa, el atún, el salmón. Y por otra parte, hay fuentes vegetales como algas y microalgas, que son fuentes de DHA y de EPA, que estas son interesantes para vegetarianos. ¿Qué personas sería interesante que tomaran una suplementación de omega 3? Las personas que no consumen pescado nunca o casi nunca, o las personas que son veganas o vegetarianas por el mismo motivo, o personas que tengan necesidades específicas, es decir, que busquen una potenciación de la memoria o una neuroprotección. Lo que pasa que en estos casos, sobre todo si las dosis que vas a tomar son un poco altas, lo mejor sería una supervisión médica. Los suplementos de colina también son muy utilizados, en concreto el alfa-GPC y la citicolina. La colina es un nutriente esencial, parecido a las vitaminas del grupo B, y que interviene en la síntesis de fosfolípidos, que son moléculas muy importantes en las membranas celulares y concretamente en las neuronas, y también interviene en la síntesis de neurotransmisores como la acetilcolina, que es muy importante en el sistema nervioso. Entonces, el alfa-GPC y la citicolina son formas de colina que serán precursores de esta acetilcolina, que intervienen en muchos procesos de estos cognitivos y por eso tiene un efecto nootrópico de mejorar la memoria, concentración, la inteligencia, la creatividad y cuestiones de este tipo. ¿Qué beneficios tienen los suplementos de colina? En el caso de la citicolina, mejora la memoria y la concentración, sobre todo en personas mayores que tienen un deterioro cognitivo leve, es decir, que empieza con la edad a fallarles la memoria, la concentración. También tiene un efecto de protección neuronal, es decir, que protege a las neuronas del daño que le puedan hacer diferentes agresiones, pero los resultados en estudios sobre accidentes vasculares cerebrales, es decir, en personas que han tenido un infarto cerebral o una hemorragia cerebral, son mixtos, es decir, que algunos estudios dicen que hay un beneficio y en otros no está claro. En el caso de la alfa-GPC hay una mayor biodisponibilidad en el sentido de que llega mejor al sistema nervioso central porque atraviesa mucho mejor la barrera hematoencefálica que rodea este sistema nervioso central y lo protege. Entonces, al llegar mejor, facilita la síntesis de acetilcolina, que es el neurotransmisor este que hemos comentado antes, y esto facilita o mejora los procesos de cognición, aunque también se dice que hace falta más investigación y repetir más los estudios. Pero esto va en esta línea y hay evidencia que lo confirma. Por otra parte, también se habla de que mejora la función muscular, pero esto no está tan claro. ¿Cuál es el mecanismo de acción de estos suplementos de colina? Que facilitan la síntesis de este neurotransmisor, que es la acetilcolina, que es muy importante en el sistema nervioso, y también facilitan la integridad de las membranas celulares, concretamente las membranas de las neuronas, y estas pueden funcionar de forma más correcta. ¿Qué dosis se administran de estos suplementos de colina? En el caso de la citocolina, los estudios indican que entre 500 y 2.000 miligramos diarios, y en la alfa-GPC entre 400 y 1.200 miligramos diarios. Esto habrá que individualizarlo según la persona y lo mejor es que lo supervise un profesional de la salud, porque normalmente esto se administra a personas que son mayores, que tienen un deterioro cognitivo ya leve pero que ha empezado o que han sufrido un accidente vascular cerebral. Entonces habrá que controlar.
¿Cuánto tiempo tardan en hacer efecto? Hay personas que notan una mejora en la concentración en muy poco tiempo, pero lo normal es que se necesitan varias semanas de estar tomando esto de forma constante a las dosis que te hayan indicado. ¿Cuáles son los efectos adversos más frecuentes de la aciticolina y el alfa-GPC, estos suplementos de colina? Pues las personas a veces se quejan de dolor de cabeza, de malestar digestivo, náuseas, hinchazón o a veces de insomnio. Lo que pasa es que esto normalmente está asociado a tomarlo a dosis elevadas. ¿Qué precauciones hay que tener? Normalmente, en caso de embarazadas o mujeres que están amamantando, no tomarlo, siempre hay que consultar. Luego, en personas que tienen tensión baja, es decir, tendencia a la hipotensión, en este caso habría que ir con prudencia, o personas que estén tomando anticoagulantes, por si acaso se pueda potenciar el efecto. También habría que ir con cuidado con las interacciones con fármacos que tienen un efecto colinérgico, es decir, fármacos que potencian el efecto de la acetilcolina, porque al asociarlo con estos suplementos de colina se podrían potenciar estos efectos y tener más efectos indeseables o más efectos adversos. ¿Es mejor obtener la colina de la alimentación o de los suplementos? Lo mejor, como siempre, es obtenerla de la alimentación, a no ser que tengas necesidades específicas. La fuente natural más importante es animal. En primer lugar están los huevos, después está el hígado, también la carne, carne de res, carne de cerdo, carne de pollo, y también hay algunos pescados, como por ejemplo el salmón o el bacalao. Después tenemos algunas fuentes vegetales, como por ejemplo legumbres como la soja o las lentejas, después algunos frutos secos como las almendras, los cacahuetes, y después también tenemos las verduras crucíferas como coles de Bruselas, el brócoli, que también pueden aportar unas pequeñas cantidades. Normalmente no se altera la concentración de colina por la cocción y estas son opciones razonables. ¿Quién puede necesitar estos suplementos de colina? Esto habrá que valorarlo si aumentan las necesidades o puede ser que disminuya la capacidad de asimilación de esta colina. Esto puede pasar en adultos mayores, en los que la síntesis de la acetilcolina o la síntesis de estos neurotransmisores sea más dificultosa y podrían beneficiarse de estos suplementos. También en mujeres embarazadas y durante la lactancia podrían beneficiarse porque aumentan las necesidades, pero siempre con supervisión médica. También en personas que tengan más demanda cognitiva o incluso física. Me refiero a estudiantes o profesionales en momentos de gran actividad mental, que tienen que estar muy al máximo de sus capacidades intelectuales, o incluso en deportistas de alta competición se considera que podría ser interesante. Habría que valorar en cada caso. También hay casos en los que, por ejemplo, en personas que consumen mucho alcohol, se puede dañar el hígado y podría ser beneficioso para el hígado el consumir algunos suplementos de colina. En fin, esto habrá que valorar cada caso específico para ver si puede estar indicado o no. El treonato de magnesio es otro suplemento que se utiliza porque tiene beneficios para la función cognitiva y la calidad del sueño. El magnesio es un mineral esencial que es muy importante porque interviene en múltiples reacciones bioquímicas del organismo y en este caso lo que se hace es combinarlo con ácido eletreónico formando el treonato de magnesio. ¿Por qué? Porque tiene una ventaja que es que atraviesa con facilidad la barrera hematoencefálica, llega al cerebro y aporta más magnesio a este cerebro. ¿Y esto qué ventaja tiene? Pues que aumenta la densidad sináptica en el hipocampo. El hipocampo es una estructura que está relacionada con el aprendizaje y la memoria. También mejora la plasticidad sináptica, es decir, las conexiones entre las neuronas. También mejora la regulación de los neurotransmisores que están relacionados con el sueño o con el estado de ánimo. Y también regula unos receptores que se llaman NMDA que están relacionados con el aprendizaje. Todo esto hace que sea beneficioso para estas funciones cognitivas, de estado de ánimo, de calidad del sueño, y también el treonato en sí mismo tiene funciones y beneficios neuroprotectoras, de proteger las neuronas. ¿Qué beneficios se han estudiado del treonato de magnesio? Beneficios cognitivos como mejorar la memoria a corto y a largo plazo, mejorar el aprendizaje, mejorar la concentración, también reduce el deterioro cognitivo que se produce con el paso de la edad, y también mejora la calidad del sueño e incluso mejora las situaciones de ansiedad y mejora también la calidad del sueño.
¿Cuál es la dosis de treonato de magnesio que se suele utilizar? En los estudios normalmente entre 1.500 y 2.000 miligramos de treonato de magnesio al día, que equivale a 144-200 miligramos de magnesio elemental. Se recomienda repartirlo entre 2 o 3 tomas para mejorar la absorción. ¿Y cuánto tiempo se tarda en ver los efectos? Efectos en la calidad del sueño entre 1 y 3 semanas. Efectos en mejorías cognitivas entre 6 y 12 semanas y los efectos máximos empiezan a partir de las 12 semanas de estar consumiendo esto a diario. ¿Qué efectos secundarios puede tener el treonato de magnesio? En ocasiones hay personas que tienen una somnolencia inicial, otros dicen que les duele la cabeza, a veces malestares digestivos leves y ocasionalmente algunos mareos, pero aparte de eso no suele haber ningún problema. Hay que ir con cuidado y con precaución en mujeres embarazadas y durante la lactancia, que siempre hay que consultar antes de tomar cualquier tipo de suplemento. También en problemas renales, porque se podría acumular, podría haber problemas, y entonces esto siempre hay que consultar, hay que ser prudentes y también hay que tener en cuenta que podría haber interacciones con medicamentos que se potencien el efecto de sedantes o de otro tipo de medicamentos como los antibióticos y esto también hay que tenerlo en cuenta. ¿Es mejor obtener el treonato de magnesio de la alimentación o de suplementos? En este caso, si quieres obtener los beneficios, no queda más remedio que utilizar la suplementación. Siempre es recomendable que sea con supervisión médica porque el magnesio como tal lo puedes obtener de alimentos como las verduras de hoja verde, frutos secos, semillas, legumbres, el chocolate negro. Hay una lista de alimentos ricos en magnesio, pero el treonato de magnesio es una fórmula que no está como tal en la naturaleza y solo la puedes obtener en forma de suplemento. ¿El treonato de magnesio se combina con otros suplementos? Se puede combinar, a veces lo combinan con vitamina D3 para mejorar la absorción, con L-teanina para potenciar los efectos de relajación, con zinc o con el omega 3 DHA para mejorar la salud en general. Es decir, se pueden hacer combinaciones, también los anteriores a veces se combinan, pero siempre asegurándose que son productos de calidad que estén certificados. La fosfatidilserina es otra sustancia que se utiliza como suplemento y que en realidad es un fosfolípido natural que tenemos en las membranas de nuestras células, pero sobre todo en el tejido cerebral. Lo producimos en cantidades limitadas, pero es muy importante para la señalización entre las células y para la salud cerebral. Actúa manteniendo íntegras estas membranas, en este caso las membranas de las células del tejido cerebral, de las neuronas, facilita que funcionen correctamente, que la señalización entre neuronas sea la adecuada, que haya una plasticidad cerebral, es decir, que se establezcan conexiones entre neuronas, lo que se llaman sinapsis, estimula la liberación de neurotransmisores y también ayuda a regular los niveles de glucosa cerebral. ¿Cuáles son los beneficios de la fosfatidilserina? Mejora la memoria y las funciones superiores en adultos mayores. También reduce el deterioro cognitivo que se va produciendo con la edad. Mejora el rendimiento mental en situaciones de gran presión intelectual o mental. También potencia la concentración y la atención. Y también ayuda a manejar el estrés y reduce el cortisol. ¿Qué dosis se suele utilizar de fosfatidilserina? Normalmente entre 300 y 800 miligramos al día repartidos en 2 o 3 tomas y en los estudios lo que suele utilizar es 100 miligramos 3 veces al día. La dosis de mantenimiento cuando ya se han conseguido los resultados suele ser de 100 a 200 miligramos al día. ¿Cuánto tiempo se tarda en ver el efecto? Si son beneficios para el estrés, entre 1 y 3 semanas. Si son beneficios para mejoras cognitivas, entre 6 y 12 semanas. Y si son beneficios ya óptimos, 3-6 meses de estar tomando el suplemento de fosfatidilserina de forma regular. ¿Qué efectos secundarios puede tener la fosfatidilserina en suplementación? A veces hay personas que se quejan de unas molestias digestivas leves, también puede haber insomnio, sobre todo si la última toma es tardía, a última hora del día, o algunas personas dicen que tienen algún dolor de cabeza ocasional. Las precauciones que se debe tener son con mujeres embarazadas o que están amamantando, porque no hay estudios sobre la seguridad, entonces mejor que no lo tomen o que consulten. Después, en personas que tienen trastornos de coagulación o toman anticoagulantes, deberían consultar porque podría haber algún tipo de problema o de interacción. ¿Se puede obtener la fosfatidilserina de la alimentación? Se puede obtener en parte, por ejemplo, de la soja y derivados, de órganos de animales, sobre todo del cerebro, de la yema del huevo
o de pescados grasos, pero no en cantidades suficientes para obtener los beneficios que hemos comentado antes. En ese sentido, si es necesario, haría falta una suplementación con fosfatidilserina. ¿Se combina la fosfatidilserina con otros suplementos? Sí, a veces se combina con otros suplementos como omega 3, como el THA y la EPA, para mejorar la salud cerebral, y a veces también con el ginkgo biloba, porque así mejora la circulación cerebral. ¿Para quién se indica la fosfatidilserina? Se puede indicar en personas mayores de 50 años, sobre todo si piensas que pueden beneficiarse de un retraso del deterioro cognitivo, si pueden tener alguna predisposición, también en estudiantes o en profesionales que tienen una alta demanda intelectual, en personas que viven en situaciones de estrés o también en deportistas que necesitan optimizar su estado mental. La suplementación con cafeína más L-teanina se utiliza como nootrópico para mejorar la función cognitiva y esto está ya en el té verde. Lo que pasa es que en suplementación se utiliza en la misma proporción que hay en el té verde, pero en mayor cantidad y en unas dosis más controladas, más precisas. ¿Cómo actúa? Pues la cafeína lo que hace es inhibir una sustancia que se llama adenosina en el cerebro y esto lo que hace es aumentar el estado de alerta y disminuir la sensación de cansancio. Y por otra parte, la L-teanina es un aminoácido que interviene en la regulación de neurotransmisores como el GABA o la dopamina o la serotonina, y esto hace que estemos en una situación más relajada, pero sin dar sedación, sin dar somnolencia, en un estado que se llama de atención calmada. Esto, combinado con la cafeína, hace que tengamos unos efectos de estimulación, pero sin los efectos secundarios de la cafeína. ¿Cuáles son los beneficios de la L-teanina con cafeína? Mejora la atención y la concentración, también mejora el tiempo de reacción, el estado de alerta sin tener la ansiedad típica que se puede producir con la cafeína cuando se da de forma aislada, y también aumenta el rendimiento cognitivo, mental en situaciones de presión, de estrés, y también hace que puedas alternar más fácilmente en tareas, lo que llaman multitasking. ¿Cuál es la dosis que se suele utilizar de L-teanina y cafeína en suplementos? Normalmente, según los estudios, lo que se usa es L-teanina a una dosis de 100 a 200 miligramos al día y cafeína de 50 a 100 miligramos al día, combinados, en una proporción de 2 a 1 de L-teanina, cafeína. Por ejemplo, si consumes 200 miligramos de L-teanina, serían 100 miligramos de cafeína lo que combinarías. ¿Cuánto tiempo se tarda en ver el efecto? Normalmente 30 a 45 minutos después de la ingesta y el efecto dura entre 4 y 6 horas. ¿Cuántas veces al día se toman? Normalmente una vez al día por la mañana, pero a veces se reparte la dosis en 2 tomas para que haga un efecto más mantenido, pero no tomar a última hora de la tarde para que no dé problemas o interferencias con el sueño. ¿Qué problemas suelen dar los suplementos de L-teanina con cafeína? Normalmente son seguros y no suele haber ningún problema, pero en algunas ocasiones puede haber algún malestar digestivo, alguna vez alguna persona se queja de dolor de cabeza leve o así no muy intenso, pero es muy raro, y también hay situaciones en las que la persona se queja de somnolencia, pero sobre todo suele pasar cuando las dosis de L-teanina son altas. ¿Qué precauciones habría que tener? En embarazadas y en mujeres que están amamantando, como siempre, hay que ir con mucha prudencia. También en personas sensibles a la cafeína, porque esto lleva cafeína, y también en personas que tienen trastornos de ansiedad o problemas cardíacos, por si acaso produjera algún tipo de aceleración de la persona o hubiera algún efecto secundario. Por eso es interesante consultar al médico en estos casos. ¿Es mejor consumir la L-teanina cafeína en la alimentación o en forma de suplementación? En este caso podemos consumirlo en la alimentación, en concreto con el té verde, porque tiene L-teanina, cafeína, además en la proporción 2 a 1. El problema es que la dosis de L-teanina en el té verde, una taza de 200 mililitros, sería de 15 a 45 miligramos y de cafeína 25 a 55 miligramos. Y esto no es la dosis óptima que hemos comentado antes. Para conseguirla tendrías que consumir de 4 a 6 tazas al día y esto es poco práctico y a veces la dosis sería variable. La suplementación, la ventaja que tiene es que la dosis está más estandarizada, es más alta y sabes de forma segura lo que consumes. También es verdad que tienes que asegurarte de que sean una suplementación certificada y de calidad. ¿Se puede combinar la suplementación de L-teanina y cafeína con otros suplementos? Se puede combinar, por ejemplo, con Rhodiola rosea, que es una planta que ya comentamos en el vídeo de plantas medicinales no trópicas, porque potencia la resistencia al estrés. Y también a veces se combina con vitaminas del grupo B porque así se optimiza el metabolismo energético.
Es decir, que a veces se hacen combinaciones interesantes. ¿Para quién tiene utilidad esta suplementación con L-teanina y cafeína? Principalmente en situaciones de alto rendimiento cognitivo. Esto quiere decir en estudiantes durante periodos de estudio intenso, en profesionales que tienen que concentrarse mucho en determinados trabajos y también en personas que buscan los beneficios de la cafeína pero sin sus efectos secundarios. Por supuesto, siempre, como he dicho antes, asegurándose que la suplementación sea de calidad. La creatina también se usa por efectos nootrópicos, aunque es más conocida por sus efectos de aumentar el rendimiento muscular, sobre todo en deportistas. Se produce en nuestro interior, en el hígado, en el páncreas, en los riñones, pero en algunas situaciones hace falta un aporte extra para que llegue a niveles óptimos. ¿En qué situaciones? Normalmente en veganos, en vegetarianos o en personas mayores para prevenir el deterioro cognitivo. La ventaja que tiene la creatina es que da energía, tiene efectos neuroprotectores y facilita la sinapsis, es decir, la comunicación entre las neuronas. Esto hace que mejore la memoria, la concentración, estas facultades cognitivas y también mejora la resistencia mental cuando estás bajo estrés. ¿Cuál es la dosis que se utiliza? 5 gramos al día, aunque hay estudios en los que se usa entre 5 y 10 gramos al día. A veces, de forma opcional, se hace una dosis de carga de 20 gramos al día en 4 tomas de 5 gramos cada una durante los primeros 5 o 7 días y después ya se pasa a la fase de mantenimiento en la que ya siguen con la dosis estándar de 5 gramos al día. Esto se hace para saturar de creatinina el músculo. En el caso del cerebro no haría tanta falta y muchas veces lo que se hace es empezar con 5 gramos al día desde el principio sin preocuparte de llegar a una saturación cerebral en este caso. ¿Cuánto tiempo tarda en hacer efecto la creatinina? Normalmente 1 o 2 semanas, pero llega a la saturación cerebral más completa a partir de las 4 semanas, aunque hay situaciones en las que el efecto se nota al cabo de 5 o 7 días, que sería en los casos que hemos comentado de veganos y vegetarianos, porque parten de niveles más bajos, o en el caso de adultos mayores en los que se quiere prevenir un deterioro progresivo del rendimiento cognitivo que puede ser que antes también noten el efecto. ¿Qué efectos secundarios puede tener la creatinina? En general es bien tolerada, no tiene que haber ningún problema, pero a veces puede haber retención de líquidos, sobre todo en el músculo, pero no afecta a nivel cerebral ni afecta tampoco la función cognitiva. También puede haber en algunos casos molestias digestivas, pero normalmente es porque se toman dosis altas y no han disuelto bien el polvo y entonces hay problemas de este tipo. Entonces hay que asegurarse de que lo has disuelto bien. ¿Qué precauciones hay que tener? Pues en problemas renales, si tienes algún tipo de enfermedad renal, siempre deberías consultar para evitar complicaciones, o en caso de embarazo o de lactancia, porque hay pocos estudios que nos indiquen la seguridad y porque siempre es recomendable consultar con un profesional de la salud en estos casos. ¿Se puede obtener la creatina con la alimentación? Sí que se puede obtener con carnes rojas y con pescados. Por ejemplo, la carne tiene entre 1 y 2 gramos de creatina cada 500 gramos de carne. Lo que pasa que esto es poco práctico si buscas beneficios cognitivos, porque si lo que se recomienda son 500 gramos al día de creatina, necesitarías consumir 1 kilo de carne al día y esto no es práctico. Y en el caso de los vegetarianos y veganos, como las dosis que tienen de creatinina es más baja, pues en este caso sería la suplementación lo que tienen que hacer. ¿Para quién puede ser útil la suplementación de creatina? Como hemos dicho, para veganos y vegetarianos, porque tendrá los niveles de forma natural más bajos y muchas veces se suplementa con vitamina B12. También en el caso de adultos mayores para prevenir el deterioro cognitivo se podría valorar y también se puede valorar en algunos casos de estudiantes o de profesionales que estén sometidos a mucha presión y que tengan mucho trabajo intelectual. En estos casos podrían obtener algún beneficio. Se pueden combinar entre sí estos suplementos nootrópicos para mejorar la función cognitiva. Se pueden hacer combinaciones tanto entre ellos como con algunas plantas medicinales que han demostrado tener efectos nootrópicos. Por ejemplo, para mejorar la concentración y la atención se hacen combinaciones de L-teanina y cafeína junto a la fosfatidilserina. Por ejemplo, para mejorar la memoria a largo plazo se hacen combinaciones de la aceticolina con omega 3 y treonato de magnesio, o para reducir el estrés y facilitar el aprendizaje, pues se hacen combinaciones de treonato de magnesio con ashwagandha y melena de león, y también hay combinaciones con plantas que han demostrado ser efectivas como la Bacopa monieri, la Rhodiola rosea o el Ginkgo biloba. Son combinaciones que se pueden hacer, pero siempre mejor pedir supervisión de un profesional que maneje este tipo de suplementos. También hay plantas medicinales que son beneficiosas para mejorar la memoria, la concentración y lo que es la función cognitiva.
y que tienen evidencia científica de que funcionan. En este vídeo de aquí explico cuáles son estas plantas medicinales, cómo nos pueden beneficiar, también hablo de combinaciones entre ellas para que puedas tomar decisiones informadas. Muchas gracias, un abrazo, cuídate y nos vemos en el siguiente vídeo.